Soy Olivia. Tengo 25 años y trabajo desde los 16 para costear mis estudios universitarios mientras vivo con mis padres. Hoy es mi cumpleaños y estoy haciendo un doble turno en la cafetería para llegar a fin de mes. Mi teléfono vibra con un mensaje de mi papá. Vendimos tu coche. La familia es lo primero. Debes estar agradecida de que te dejamos vivir aquí. El coche que ahorré 3 años para comprar con mi propio dinero y a mi nombre. Lo que no sabía entonces era cómo esta traición cambiaría todo. Antes de continuar con mi historia, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Dale like y suscríbete si los dramas familiares te tocan de cerca. Crecer en la casa de los Henderson significaba andar con pies de plomo alrededor de mi padre, Robert. Un hombre con un control férreo sobre las finanzas familiares, los horarios e incluso nuestras pertenencias personales. Papá trabajaba como gerente de ventas en una tienda local de muebles y su posición de autoridad allí parecía aumentar su necesidad de dominar en casa. Mi madre, Diana, recepcionista a tiempo parcial en un consultorio dental, permitía su comportamiento con su silencio y ocasionales explicaciones del tipo así es como tu padre demuestra amor. Luego estaba mi hermano menor, Jake, de 18 años. El hijo favorito de la familia. Jake nunca tuvo que trabajar durante la secundaria porque necesitaba enfocarse en sus notas para la universidad. Su habitación estaba llena de consolas de videojuegos, tenis caros y el último iPhone. Todos regalos de mis padres que insistían en que necesitaba esas cosas para encajar y tener éxito. Comencé a trabajar a los 16 en Mabel's Dine, inicialmente en turnos de fin de semana que se volvieron casi a tiempo completo en mi último año. Lo que empezó como un intento de ganar independencia, rápidamente se convirtió en un ingreso esperado para gastos familiares. Papá insistía en que pagara $400 mensuales de renta para vivir en mi cuarto de la infancia mientras asistía a la universidad comunitaria. Necesitas aprender responsabilidad, decía. Mientras aceptaba mi dinero ganado con esfuerzo. La universidad comunitaria no era mi primera opción. Me habían aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, pero papá me convenció de que era financieramente irresponsable aceptar préstamos estudiantiles. Estás mejor quedándote en casa, ahorrando dinero y ayudando a la familia, insistía. Mientras tanto, a Jack le animaban a postular a prestigiosas universidades privadas en todo el país. Ahorrar para ese coche había sido mi obsesión durante 3 años. Tomaba turnos extra, vendía ropa en línea e incluso donaba plasma 2 veces al mes. Cada dólar iba a una cuenta de ahorros que abría a los 18. Papá había insistido en ser cofirmante por si acaso. Algo que ahora entiendo fue su primer paso para controlar mis finanzas. Cuando finalmente reuní 8,200, encontré un Toyota Keala, usado confiable con kilometraje razonable. El día que lo manejé a casa fue uno de mis momentos más orgullosos. Papá me acompañó para asegurarse de que no me estafaran, pero yo misma negocié. El coche estaba a mi nombre, aunque papá insistió en guardar copia de todos los papeles para los archivos familiares. Este patrón de mis padres, apropiándose de mis pertenencias para la familia, no era nuevo. El dinero que recibí por graduarme de la secundaria de familiares misteriosamente se convirtió en fondo para vacaciones familiares. Mi primer gran cheque de bonificación del DAINE ayudó a pagar el calentador de agua, cada vez. El mensaje era claro. Mis logros y posesiones no eran realmente míos. Sentía emociones complejas sobre mi situación. Culpa por querer independencia mezclada con resentimiento por ser explotada. Mamá. Me recordaba los sacrificios familiares entre nosotros, cada vez que cuestionaba estos acuerdos. El mensaje subyacente era que mi resistencia significaba que no los amaba lo suficiente. Mi cumpleaños 25 había comenzado con una emoción modesta. Planeaba darme un gusto, cenando en mi restaurante tailandés favorito después de mi doble turno. Amanda, mi amiga más cercana en el Dine, había prometido cupcakes durante nuestro descanso, pequeñas celebraciones. Pero mías. Incluso me había dado el lujo de comprar un vestido nuevo en la sección de descuentos para usar después del trabajo. El único familiar que alguna vez me apoyó de verdad fue la tía Linda, la hermana de papá, a diferencia de mi padre. La tía Linda creía en la independencia y la educación. Intentó ayudarme económicamente para la universidad, pero papá interceptó su oferta, llamándola una interferencia. Aún así, ella seguía siendo mi confidente, enviando tarjetas de cumpleaños con pequeños regalos en efectivo directamente a mi trabajo para que no fueran redistribuidos por mis padres. El hermano de mi mamá, el tío Thomas, también había sido testigo de la dinámica familiar a lo largo de los años. Era un contador exitoso que se había distanciado de nuestra casa tras numerosas discusiones con papá sobre temas financieros. El tío Thomas mantenía una relación cordial principalmente en las reuniones familiares durante las fiestas.
La Navidad pasada me había apartado para preguntarme si necesitaba ayuda para abrir cuentas independientes. Algo en las conversaciones financieras de tu padre no cuadra. Me susurró antes de que papá interrumpiera nuestra charla. Aquella mañana de cumpleaños salí temprano para mi turno de las 7 a.m., cuidando de no despertar a nadie. Mamá había prometido una cena familiar pequeña esa noche, aunque en cumpleaños anteriores muchas veces se veían opacados por los logros de Checo el estrés laboral de papá. Aún así, esperaba que este año fuera diferente. Cerré la puerta principal. Detrás de mí, caminé hacia mi coche, estacionado en la calle. El aire fresco de octubre mordía mientras me acomodaba al volante, girando la llave en el encendido del vehículo que representaba mi pequeño pedazo de independencia. No tenía idea de que sería la última vez que lo conduciría. La hora pico del almuerzo en Mabel's Diner finalmente había pasado cuando tomé mi descanso a las 2:30. Mis pies dolían después de 7 horas de movimiento constante. Pero aún me quedaban 5 horas más en mi doble turno. Amanda había decorado la sala de descanso con un único globo de cumpleaños de policía y me entregó un cupcake de chocolate con una vela chispeante. Pide un deseo, cumpleañera, dijo Amanda, mientras su coleta rubia se movía al aplaudir. Cerré los ojos, deseando tener el valor para algún día independizarme, y apagué la pequeña llama, mientras Amanda cortaba el cupcake para compartirlo. Mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. El mensaje de papá decía: vendimos tu coche esta mañana. Conseguimos $4,000 en efectivo. La familia es lo primero. Sé agradecida de que te dejamos vivir aquí. Miré la pantalla, segura de haber leído mal. Mis dedos temblaban mientras respondía. ¿De qué estás hablando? Ese es mi coche. Yo lo pagué. Su respuesta llegó de inmediato. Tu hermano fue aceptado en la Universidad Preston. Empieza el próximo semestre. La matrícula debía pagarse ya. Mi estómago se encogió. Cuando llegó, otro mensaje. Ah, y tu hermano está comenzando la universidad. Tú cubrirás su primer semestre. $5,800 a pagar esta semana. Papá, eso no es posible. El coche está a mi nombre. ¿Cómo pudieron venderlo? Escribí con la voz subiendo tanto que Amanda me miró preocupada. Tramitamos los papeles. Cláusula de emergencia familiar. Fue su críptica respuesta. Apareció un tercer mensaje. Tu madre y yo te hemos apoyado durante años. Es hora de apoyar el futuro de tu hermano. Lo llamé de inmediato, saliendo por la puerta trasera del diner a pesar del frío. Contestó en el cuarto timbrazo. No puedes hacer esto, dije, con la voz temblando. Ese coche es legalmente mío. Trabajé para él. Lo pagué. El título está a mi nombre. El título te tenía como cofirmante para emergencias. Respondió papá con calma. Y esta es una emergencia. Jake necesita ese dinero para su educación. Tu coche solo estaba ahí perdiendo valor. Tenía sentido financiero. Vendiste mi coche por $4,000. Vale al menos $7,000, protesté, recordando el valor en la guía azul que había consultado el mes pasado cuando pensaba en cambiarlo. El comprador nos estaba haciendo un favor con efectivo. Sin preguntas, respondió papá con desdén. Además, todavía nos debes más por el primer semestre de Jake. Más te vale empezar a tomar turnos extras. No voy a pagar la universidad de Jake, grité finalmente al teléfono. He estado ahorrando ese dinero para mi matrícula y terminar mi carrera. La voz de papá se volvió fría. La familia es lo primero, Olivia. Tu madre y yo sacrificamos todo por ustedes. Ahora te toca a ti. La llamada terminó abruptamente, dejándome jadeando en el callejón detrás del diner. Mi coche se había ido. La independencia que representaba se había ido, y ahora esperaban miles más. Me apoyé contra la pared de ladrillos, escenas pasando por mi memoria. El centro de donación de plasma, donde las enfermeras me conocían por mi nombre. Los turnos dobles los sábados, mientras mis amigos disfrutaban escapadas de fin de semana. Las monedas que coleccionaba en un frasco etiquetado como fondo para el coche que contaba obsesivamente cada noche. 3 años de sacrificio desaparecieron. En una sola mañana, sin mi conocimiento ni consentimiento. Cuando volví a la sala de descanso, Amanda me miró una vez y se sentó a mi lado. ¿Qué pasó?, preguntó, empujando un vaso de agua hacia mí. Entre lágrimas. Expliqué la situación. La expresión de Amanda cambió de confusión a indignación. No pueden hacer eso, exclamó. Eso es un robo. ¿Llamaste a la policía? Ni siquiera se me había ocurrido. ¿Podría denunciar a mis propios padres? ¿Debería hacerlo? ¿La policía siquiera lo tomaría en serio o lo verían como un asunto familiar? Necesito llamar a mi mamá, dije en cambio, marcando con dedos temblorosos. Mamá contestó con su tono distraído habitual. Olivia, estoy ocupada preparando todo para esta noche. Los amigos de Jack vienen a celebrar su aceptación.
Mamá, ¿sabías que papá vendió mi coche? Pregunté directamente. Un silencio. Entonces fue necesario. Cariño, el futuro de Jack depende de esto. ¿Sabes lo prestigiosa que es Preston? Solo aceptaron a 90 estudiantes de nuestro estado. Pero era mi coche, repetí, preguntándome por qué este simple hecho parecía imposible para ellos reconocer. Tu padre manejó todo el papeleo, dijo ella vagamente. Dijo que todo era legal. ¿Cómo? El título estaba a mi nombre. Otra pausa. Él tenía una copia de tu firma. Para emergencias. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Mi padre había falsificado mi firma para transferir la propiedad de mi vehículo. Eso no solo era injusto, era ilegal. Esto está mal, mamá, dije en voz baja. Lo sé. No seas egoísta, Olivia, replicó con voz dura. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la comida. El techo sobre tu cabeza que yo pago renta por. Interrumpí. Sacrificios familiares entre nosotros, terminó, usando su frase habitual, antes de colgar. Me quedé atónita en la sala de descanso hasta que Kerelin, la encargada de turno, asomó la cabeza. El descanso terminó hace 10 minutos, Olivia. La mesa 6 necesita refill de café. Mecánicamente, me levanté, me arreglé el delantal y volví al piso. Durante las siguientes 4 horas. Me moví en mi turno como un fantasma, tomando órdenes, entregando comida, recogiendo propinas que ahora irían a transporte básico en lugar de mi educación. Varios clientes habituales notaron mis ojos rojos, pero desvié sus preocupaciones con sonrisas aprendidas de mesera. A las 7:30 marqué la salida. Recogí mi bolso del casillero y me paré en la entrada del Daine, mirando la lluvia que había comenzado a caer. En cualquier otro día, habría corrido hacia mi coche, encendido la calefacción y disfrutado del breve refugio de mi espacio privado antes de conducir a casa. Hoy, me subí la capucha y caminé bajo la lluvia, comenzando los 1.8 kilómetros hacia la casa de mis padres, cada gota mezclándose con las lágrimas que finalmente me permití derramar. Cuando llegué a nuestra casa suburbana de 2 pisos, mi uniforme estaba empapado. Mis zapatos de mesera chorreaban con cada paso y mi maquillaje se había lavado hace rato. A través de la ventana del comedor, los vi, mi familia, sentados alrededor de nuestra mesa de roble, iluminados por el cálido brillo de nuestro candelabro. Jack estaba en la cabecera de la mesa, el lugar habitual de papá, con una sudadera de la Universidad Preston que seguro compraron ese día. Mamá colocaba un pastel grande de chocolate, mi favorito. Excepto que el glaseado azul decía, felicidades. Jack, familiares extendidos y algunos amigos de Jack llenaban las sillas restantes. Un cartel de futuro graduado de Preston colgaba en la pared, parada bajo la lluvia. Observé esta escena varios minutos, sintiéndome una extraña mirando a una familia que no era la mía. Nadie había notado mi ausencia o, si lo hicieron, no interrumpió su celebración. Hoy, mi cumpleaños. Había sido completamente eclipsado. Respiré hondo y abrí la puerta principal. La conversación se detuvo cuando entré al vestíbulo, formando un charco en el piso de madera. Olivia, exclamó mamá, horrorizada por mi aspecto. Estás empapada y mojando todo el suelo. ¿Por qué no pediste que te recogieran? La miré, incrédula. ¿Con qué coche, mamá? Un silencio incómodo cayó sobre la reunión. Los amigos de Jack se movieron incómodos en sus asientos. ¿Dónde estabas? Preguntó papá como si yo llegara tarde a la celebración de Jack en lugar de regresar de un turno de 12 horas en mi cumpleaños, trabajando como todos los martes, luego caminando bajo la lluvia porque alguien vendió mi coche. Mi voz permaneció extrañamente calmada. La tía Linda, sentada cerca de la puerta de la cocina, miraba entre papá y yo con confusión. Robert, ¿de qué está hablando? Papá aclaró la garganta, levantándose para tomar el control de la situación. Esto no es el momento ni el lugar. Olivia, tenemos invitados. Ve a cambiarte y únete a la celebración. Jack tiene noticias emocionantes. Sé las noticias. Respondí sin moverme de mi lugar. Universidad Preston. La matrícula del primer semestre es de $5,800. Yo debo pagarla esta semana. Jack finalmente levantó la vista de su teléfono. Su expresión mostraba el primer indicio de confusión. Espera, ¿qué? Pensé que, dijiste que, el fondo para la universidad lo cubriría. Papá, si lo cubre, respondió rápido. Tu hermana solo está siendo dramática. Está molesta porque tuvimos que liquidar algunos activos. ¿Quieres decir mi coche? Desafíe. El coche que compré con mi propio dinero. Ese activo. El tío Thomas dejó el tenedor. Robert, ¿vendiste el coche de Olivia sin su permiso? Fue una decisión familiar, afirmó papá con firmeza. No, respondí. No lo fue. No me preguntaste. Ni siquiera me lo dijiste hasta que ya estaba hecho. No veo cuál es el problema. Intervino Jack encogiéndose de hombros. Puedes comprar otro.
De todos modos, siempre estás trabajando. La despreocupada, desestimación de 3 años de sacrificio encendió algo en mí. Di un paso más hacia el comedor. El agua goteaba de mi ropa sobre la alfombra beige que mamá tanto cuidaba. El gran problema es que era mío, legalmente mío, pagado con mi dinero. Dinero que gané trabajando 30 horas a la semana mientras estudiaba a tiempo completo. Mi voz subió con cada declaración, y papá falsificó mi firma para venderlo. Se escucharon jadeos de varios familiares tras esta acusación. El rostro de papá se enrojeció. Eso es una acusación seria, dijo el tío Thomas en voz baja. Es la verdad, respondí mirando directamente a mi padre. Mamá ya lo confirmó. Todas las miradas se volvieron hacia mi madre, que de repente se interesó mucho en reorganizar los platos del pastel. Fue una situación de emergencia, insistió papá. Como padres de Olivia, tenemos ciertos derechos. No sobre mi propiedad, interrumpí. Tengo 25 años. Vivo bajo nuestro techo, replicó papá. Como nuestra comida. Pago renta, le grité. $400 al mes para vivir en mi habitación de la infancia, más la comida, más los servicios. Jake parecía genuinamente sorprendido por esta información. Tal vez nunca se había cuestionado de dónde venía el dinero de la familia o a dónde iba. Y ahora esperas que pague casi $6,000 para la matrícula de Jake. Dinero que he estado ahorrando para terminar mi propia carrera. La expresión de papá se endureció con una que reconocí desde la infancia. La mirada que precedía al castigo. Tu hermano tiene un futuro por delante. Preston abrirá puertas. Tus clases en la universidad comunitaria son solo un pasatiempo. La crueldad casual de esta declaración dejó la habitación en silencio. Incluso Jack tuvo la decencia de lucir incómodo. Robert, dijo suavemente la tía Linda, eso no es justo. La vida no es justa, respondió papá con brusquedad. La familia es lo primero. Olivia necesita entender su responsabilidad con esta familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No de manera destructiva, sino como si cadenas que no había reconocido del todo finalmente se rompieran. He sido responsable con esta familia desde que tenía 16 años, dije en voz baja, les he dado miles de dólares. He puesto mis sueños en pausa. He trabajado en empleos que ustedes considerarían por debajo de ustedes para contribuir en esta casa. Papá hizo un gesto de desdén. Todos trabajan, todos contribuyen. ¿Lo hace Jack? Pregunté mirando a mi hermano. ¿Alguna vez ha entregado sus cheques? ¿Paga renta? ¿Trabajará durante la universidad como yo? Eso es diferente. Intervino mamá. Jack necesita concentrarse en sus estudios, y yo no. La injusticia de todo eso se cristalizó en ese momento. Me han estado quitando durante años mientras le dan todo a él. Nosotros te dimos un hogar, gritó papá, perdiendo la paciencia por fin. Ingrata después de todo lo que hemos hecho. No te daré el dinero, dije firmemente, sorprendiéndome incluso con mi propia determinación. No va a pasar. El comedor quedó completamente en silencio. Los amigos de Jack miraban sus platos. Los familiares intercambiaban miradas incómodas. Papá se levantó lentamente de su silla, bajando la voz a un susurro peligroso. Entonces haz tus maletas. Eres una muerta para mí, mamá jadeó. Robert, lo digo en serio. Continuó, señalando hacia las escaleras. Si no estás dispuesta a apoyar a esta familia, ya no formas parte de ella. Recoge tus cosas y lárgate esta noche. En enfrentamientos anteriores, este habría sido el momento en que habría retrocedido, pedido disculpas, aceptado sus condiciones, entregado mi autonomía para mantener la paz. El peso familiar de la culpa se habría asentado en mis hombros. Y me habría convencido de que la obligación familiar supera los límites personales. No esta noche. Está bien, dije simplemente. Papá parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. ¿Qué? Dije, está bien, haré las maletas. Me iré. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve para dirigirme a los rostros atónitos alrededor de la mesa. Y Jack. Felicidades por Preston. Espero que valga la pena. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché los murmullos confusos que estallaban abajo. La voz suplicante de mamá, Robert, haz algo. Y la respuesta despreocupada de papá, ella se calmará y pedirá disculpas. No sabían que algo fundamental había cambiado. La hija que siempre cedía, que siempre sacrificaba, que siempre priorizaba la armonía familiar sobre su dignidad personal, finalmente había llegado a su límite. En mi cuarto. Saqué la maleta grande que estaba bajo la cama y comencé a vaciar metódicamente los cajones de la cómoda. El shock de mi decisión aún no había terminado de asimilarse. En cambio, actuaba con una extraña claridad tranquila. El sonido de la celebración continuaba subiendo las escaleras, incómodo al principio.
luego retomando como si mi partida fuera solo una interrupción momentánea y no un evento que cambiaría la familia. Escuché la risa de Jack, seguida por la voz potente de papá, recitando alguna trivia de la Universidad Preston que sin duda había memorizado ese día. Empaqué de manera eficiente, seleccionando ropa adecuada para entrevistas de trabajo y para el trabajo, dejando atrás recuerdos de la secundaria y objetos demasiado voluminosos para transportar. Cuando llené la primera maleta, saqué una bolsa de deporte de mi closet y seguí. Mis documentos esenciales serían cruciales para establecer mi independencia. Abrí el cajón de mi escritorio, donde guardaba mi tarjeta de seguro social, pasaporte y acta de nacimiento, solo para encontrarlo notablemente vacío. Una fría realización me invadió. Papá se había llevado mis documentos, probablemente después de vender mi coche, anticipando una posible resistencia. Sin esos papeles, encontrar un nuevo lugar para vivir o un empleo sería mucho más difícil. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a la tía Linda. ¿Puedes subir? Necesito hablar en privado. Mientras esperaba, seguía empacando artículos de aseo y electrónicos. Por suerte, mi laptop siempre había estado conmigo en el trabajo o la escuela, a salvo de la redistribución familiar. Un suave golpe en la puerta precedió a la cara preocupada de la tía Linda. Entró sin hacer ruido y cerró la puerta tras de sí. Olivia, ¿qué está pasando?, preguntó, mirando mis maletas a medio empacar. Papá vendió mi coche sin permiso, falsificó mi firma y ahora quiere que pague la matrícula de Jack con mis ahorros, resumí. Cuando me negué, me dijo que me fuera. Así que me voy. La tía Linda se sentó pesadamente en mi cama. Esto no está bien, murmuró. ¿A dónde vas a ir? Puedo quedarme temporalmente con mi amiga Amanda, respondí, mientras seguía empacando, pero necesito tu ayuda. Papá se llevó mis documentos importantes, acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, y me preocupa lo que más pueda haber hecho. Su expresión se oscureció. ¿Qué quieres decir? El tío Tomás mencionó algo en Navidad sobre que las finanzas de papá no cuadraban y papá siempre insistió en ayudar con mis papeles, impuestos, incluso mis solicitudes de préstamos estudiantiles. La tía Linda dudó, luego habló en voz baja. Tengo preocupaciones desde hace años. Tu padre siempre ha sido controlador con el dinero, incluso cuando eras niña. Pero recientemente, me ha pedido dinero 3 veces, cantidades considerables, con explicaciones vagas sobre dificultades temporales. Esta nueva información confirmó mis crecientes sospechas. Necesito revisar algo, dije, dirigiéndome hacia la puerta. ¿Puedes seguir empacando por mí? Vuelvo enseguida. Abajo, la fiesta seguía en el comedor. Entré silenciosamente a la oficina de papá, una habitación en la que generalmente no podíamos entrar sin permiso. El cajón del escritorio, donde guardaba documentos financieros, estaba cerrado. Pero sabía por mis investigaciones infantiles que tenía la llave pegada con cinta bajo el escritorio. La llave estaba exactamente donde la recordaba. Abrí el cajón y comencé a fotografiar rápidamente con mi teléfono documentos, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Mi nombre aparecía en estados de cuenta de tarjetas de crédito de cuentas que nunca había abierto. Documentos de préstamos llevaban mi firma, o más bien una falsificación razonable, en fechas en que había trabajado turnos verificables en el DAINE. Mi número de seguro social aparecía en registros financieros de transacciones que nunca autoricé robo de identidad por parte de mi propio padre, usando mi buen crédito para financiar lo que parecían ser deudas crecientes por apuestas, según los retiros bancarios en cajeros automáticos ubicados en o cerca de casinos. También encontré estados de cuenta del Fondo Universitario de Jack, una cuenta que había estado casi vacía mucho antes de su aceptación en Preston. La verdad comenzaba a aclararse. No había dinero para la matrícula de Jack porque papá lo había gastado. Y ahora esperaba que yo llenara ese vacío. Rápidamente, hice copias digitales de todo, enviándomelas por correo electrónico a mí misma y a la tía Linda para guardarlas. Luego, tomando una decisión crucial, escribí una carta detallada explicando lo que había descubierto, incluyendo fotografías de los documentos falsificados y las cuentas no autorizadas. Hice 3 copias, una para dejar, una para la tía Linda, y otra para el tío Thomas, cuyo conocimiento contable ayudaría a manejar los aspectos del fraude financiero. Cuando regresé a mi habitación, la tía Linda casi había terminado de empacar mi ropa restante. Encontré algo, le dije, mostrándole las pruebas en mi teléfono. Papá ha estado usando mi identidad para abrir cuentas de crédito. Hay préstamos a mi nombre que nunca solicité. La tía Linda se llevó la mano a la boca. Oh, Dios mío. Dejaré copias de todo lo que encontré, expliqué entregándole uno de los paquetes. Esto explica por qué estaba tan desesperado. Porque yo pagara la matrícula de Jack. No hay fondo universitario. Probablemente no lo ha habido en años. Necesitas denunciar esto.
dijo la tía Linda con firmeza. Esto es fraude criminal, Olivia. Aunque sea tu padre. Asentí, consciente del peso de este paso. Lo sé. Pero primero necesito salir de aquí con seguridad. ¿Puedes darle esto al tío Thomas? Le entregué el tercer paquete. ¿Y puedes pedirme un Uber? Ya no tengo acceso a mi coche. Mientras la tía Linda ordenaba el viaje. Le envié un mensaje a Amanda. Emergencia. Necesito un lugar para quedarme esta noche. Explicaremos todo. Su respuesta fue inmediata. Puertas abiertas. El vino listo. Hice una última revisión de mí. Cuarto, asegurándome de tener todo lo esencial. Mi mirada se posó en las tarjetas de cumpleaños sobre mi cómoda. Ninguna de mi familia directa. Todas de compañeros de trabajo y amigos. Las guardé en mi bolso como recordatorio de que algunas personas en mi vida sí me valoraban. La aplicación de Uber mostró que mi viaje llegaría en 5 minutos. Era hora de enfrentar a mis padres una vez más. Abajo, la fiesta se había trasladado a la sala. Jack abría tarjetas de felicitación, exclamando por los cheques que había dentro de cada una. La amarga ironía no se me escapó. Dinero dado libremente a Jack mientras el mío fue tomado sin mi consentimiento. Me voy ahora, anuncié desde la entrada. Con las maletas a mi lado. Mamá levantó la vista con una genuina sorpresa en el rostro, como si no hubiera creído realmente que cumpliría. Olivia, no seas ridícula. ¿A dónde irías? Ya eso no te importa, respondí con calma. Pero antes de irme, deberías saber que descubrí lo que papá ha estado haciendo con mi identidad y crédito. El rostro de papá palideció visiblemente. Jack dejó de abrir tarjetas. No sé de qué hablas, papá faroleó, pero su expresión lo delató. Las tarjetas de crédito, los préstamos, todo a mi nombre, todo sin mi conocimiento, continué. Tengo documentación de todo, incluyendo las firmas falsificadas. Papá se levantó abruptamente. Ahora escucha bien. No, tú escucha, interrumpí. He hecho copias de todo. Dejo una aquí. Puse el sobre la mesa de la entrada. Lo que pase después depende de cómo manejen esta situación. Me estás amenazando. La voz de papá subió peligrosamente. Te estoy dando una oportunidad para arreglar las cosas, ¿correcto? Corregí, empezando por devolverme el coche y mis documentos. Mamá se acercó con cautela. Cariño, hablemos de esto racionalmente. Los problemas familiares deben quedarse en familia. Esto dejó de ser un problema familiar cuando papá cometió robo de identidad, respondí. Pero estoy dispuesta a manejarlo en privado si me devuelven el coche y cierran y pagan todas las cuentas fraudulentas a mi nombre. El rostro de papá pasó por varias emociones. Ira, miedo, cálculo. Siempre ha sido dramática. Nadie te creerá sobre mí. La documentación habla por sí misma. Respondí justo cuando mi teléfono vibró con la notificación de llegada del Uber. Tienen hasta mañana para decidir cómo quieren proceder. Mamá me agarró del brazo. Por favor, no hagas esto. No en el día especial de Jack. La mención de la celebración de Jack en mi cumpleaños olvidado fue la gota que colmó el vaso. Le quité la mano suavemente. Es mi día especial también, mamá. Hoy cumplí 25 años. Pero supongo que eso no valía la pena recordar. La tía Linda apareció a mi lado, tomando una de mis bolsas. Te acompañaré a la salida, Olivia. Cuando nos giramos para irnos, mamá gritó, si sales por esa puerta, no esperes que te reciban de nuevo. Me detuve en el umbral. Nunca me recibieron realmente aquí, mamá. Me toleraron mientras fuera útil. Papá guardó silencio, probablemente calculando las posibles consecuencias de mis descubrimientos. Jack lucía confundido, su mundo perfecto, de privilegios empezando a mostrar grietas. Sin decir una palabra más, salí a la noche, dejando atrás la casa que nunca fue un hogar y la familia que nunca me respetó como individuo. El conductor del Uber cargó mis maletas en el maletero, mientras la tía Linda me abrazaba fuerte. Estoy orgullosa de ti, susurró. Llámame mañana. Resolveremos esto juntas. Mientras el auto se alejaba, vi como mi casa de infancia se desvanecía en el espejo retrovisor. El paquete de pruebas que dejé sería descubierto por la mañana, y las consecuencias comenzarían a desplegarse. Por primera vez en años, pese a la incertidumbre, sentí algo parecido a la libertad. El apartamento de un cuarto de Amanda me recibió con la promesa del vino y un sofá-cama ya preparado con sábanas limpias. Sus ojos se agrandaron mientras le contaba lo ocurrido esa noche. Las pruebas que descubrí y el ultimátum que di. Santo cielo, susurró al terminar. Tu papá ha estado robando tu identidad. Eso es fraude que te lleva a la cárcel. Lo sé, respondí. El peso completo de la situación finalmente me golpeaba. La calma controlada que me sostuvo durante el enfrentamiento se disolvió y rompí a llorar. Años de manipulación, gaslighting y explotación salieron mientras Amanda me abrazaba.
con su propia justa ira evidente en sus tensos hombros. Hiciste lo correcto, repitió como un mentre. No te dejaron otra opción. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño sin sueños en el sofá cama de Amanda. Mi teléfono se silenció tras una avalancha de mensajes de mi mamá, alternando entre culpas y súplicas para resolverlo en privado. La mañana llegó con la luz, filtrándose por las cortinas delgadas de Amanda y la realidad de mi nueva situación. Básicamente estaba sin hogar, con ahorros limitados, por suerte en una cuenta a la que papá no tenía acceso, sin transporte y con una crisis familiar en desarrollo. Pero por primera vez en años. Sentí claridad sobre mi valor y mis límites. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas. 10 de mamá, 4 de papá, 2 de Jack y una de la tía Linda. Numerosas notificaciones de mensajes saturaban la pantalla, pero las ignoré por el momento, necesitando café antes de enfrentar las consecuencias. Amanda había salido a su turno matutino, dejando una nota con su llave de repuesto e instrucciones para sentirme en casa. Me duché, me vestí con ropa limpia y finalmente reuní valor para revisar los mensajes. Los textos de mamá escalaban desde por favor llámanos de inmediato hasta cómo pudiste hacerle esto a tu padre. Y te criamos mejor que esto. Los de papá eran demandas para regresar a casa. Inmediatamente y aclarar este malentendido. El único texto de Jack decía, ¿qué demonios está pasando? Papá está perdiendo la cabeza. El mensaje de la tía Linda fue distinto. Me reuní con Thomas esta mañana. Revisó todo. Llama cuando estés. Listad, estamos contigo. La llamé de inmediato, contestó en el primer timbrazo, ¿estás a salvo? Preguntó sin preámbulo. Sí, estoy con una amiga, le aseguré. ¿Has tenido noticias de ellos esta mañana? Oh. Sí, respondió con tono grave. Tu padre ha estado llamando a todos en la familia con su versión de los hechos. Afirma que estás teniendo algún tipo de crisis. Haciendo acusaciones locas porque estás celosa de Jake, por supuesto. Que sí. Suspiré. ¿Y el tío Thomas? ¿Qué opinó de los documentos? Está furioso, dijo la tía Linda. Robo de identidad. Fraude y falsificación. Las firmas falsificadas son especialmente condenatorias. Está dispuesto a ayudarte a presentar denuncias si eso quieres. Quedamos en reunirnos en la oficina del tío Tomasa. Las 11 pase las horas intermedias haciendo listas de necesidades inmediatas, nuevas copias de documentos vitales, servicios de monitoreo de crédito, vivienda segura, transporte confiable. La caminata hasta la firma contable del tío Thomas en el centro tardó 25 minutos, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. El aire fresco de octubre se sintió como una limpieza después de años de la atmósfera sofocante en casa. El tío Thomas me recibió con un abrazo poco característico antes de conducirme a su oficina privada. La tía Linda ya estaba sentada junto a una mujer presentada como Patricia Logan, una abogada amiga del tío Thomas especializada en casos de robo de identidad. He revisado la documentación que proporcionaste, comenzó el tío Thomas sin rodeos. Es extensa y preocupante. Tu padre abrió 3 tarjetas de crédito y 2 préstamos personales a tu nombre por un total de poco más de $27,000 en deudas. La cifra me dejó atónita. ¿Cómo había logrado salirse con la suya tanto tiempo? Tenía acceso a tu correo, a tu información personal y suficiente conocimiento de tu horario para interceptar cualquier comunicación de esas instituciones financieras, explicó Patricia. Y probablemente contaba con tu lealtad familiar, para evitar que lo denunciaras si descubrías el fraude. Lo que nos lleva a la difícil pregunta, dijo el tío Thomas con suavidad, ¿cómo quieres proceder? Hay varias opciones. Cada una con consecuencias distintas. Patricia enumeró mis opciones. Podía denunciar el fraude a la policía y a las agencias de crédito, lo que podría resultar en cargos penales contra mi padre. Podía intentar negociar en privado, haciéndolo transferir las deudas a su nombre y devolviéndome mi propiedad. O podía aceptar las deudas como propias para evitar conflictos familiares. Esa última opción no va a ocurrir, afirmé con firmeza, esas no son mis deudas. No voy a pagar por su fraude. Bien, asintió aprobatoriamente la tía Linda. No deberías tener que hacerlo, me gustaría intentar primero. La opción intermedia, decidí tras pensarlo. Darle una oportunidad para arreglar esto sin consecuencias legales, pero quiero todo por escrito y que se haga de inmediato. Un enfoque razonable, coincidió Patricia. Puedo redactar una carta formal que detalle las pruebas que tenemos y los términos para evitar acciones legales. Mientras Patricia trabajaba en la carta, el tío Tomás me ayudó a comenzar el proceso de asegurar mis finanzas e identidad. Congelamos mi crédito en las 3 agencias principales. Abrimos cuentas nuevas en otro banco y elaboramos una lista de todas las cuentas fraudulentas que necesitaban atención. Hay algo más. ¿Qué deberías saber?, dijo el tío Thomas con vacilación.
Tu padre aparentemente ha estado manejando mal las finanzas más allá de solo tu identidad. Me pidió prestados $8,000 el año pasado para el fondo universitario de Jack, dinero que claramente no se usó para ese propósito. Y $12,000 en 3 préstamos separados, añadió la tía Linda, siempre con razones urgentes familiares, que no podían detallarse. Emergía un panorama preocupante. ¿Tiene problemas con el juego, verdad?, pregunté, recordando los retiros en cajeros automáticos de casinos que había visto en sus registros financieros. El tío Thomas asintió sombríamente. La evidencia apunta a eso. Hay retiros regulares de efectivo en lugares cerca del Riverside Casino, y algunos estados de cuenta muestran adelantos de efectivo con la misma geolocalización. Esto explica por qué estaba tan desesperado para que yo pagara la matrícula de Jack. Me doy cuenta de que probablemente se ha gastado cualquier ahorro real para la universidad, lo que hace que su trato hacia ti sea aún más reprochable, dijo la tía Linda con ira. Usar tu buen crédito y tu trabajo duro para cubrir su adicción. Y luego tratar de obligarte a financiar la educación de Jack cuando el dinero que había apartado ya no existía. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Amanda. Tu hermano acaba de aparecer en el diner preguntando por ti. Parece muy alterado. ¿Qué le digo? Dudé, luego respondí, si estás solo, puedes darle tu dirección. Sí, papá está con él. Dile que hoy no trabajo, Amanda confirmó. Que Jack estaba solo, y avisé a la tía Linda y al tío Thomas que quizá tendríamos un participante más pronto en nuestra conversación. Mientras esperábamos, Patricia volvió con la carta redactada. Detallaba en términos clínicos la evidencia del robo de identidad, las cuentas específicas abiertas fraudulentamente a mi nombre y los términos para evitar cargos criminales, la devolución inmediata de mi coche o su equivalente en efectivo al valor de mercado justo, la devolución de todos mis documentos personales, el cierre y transferencia de todas las cuentas fraudulentas al nombre de mi padre y un reconocimiento formal de la mala conducta. Esto es excelente, dije después de leerla. Clara e innegociable. Un golpe en la puerta de la oficina nos interrumpió. El tío Thomas le abrió para revelar a Jake, despeinado y confundido. Aún con la sudadera de la Universidad Preston de la noche anterior. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. ¿Por qué todos actúan raro? Papá está teniendo una especie de colapso y mamá no deja de llorar. Siéntate, Jake, dije con calma, hay mucho que no sabes sobre las finanzas de nuestra familia. Durante la siguiente hora, le explicamos la situación a mi hermano, mostrándole las pruebas del fraude y la ludopatía de nuestro padre. Su defensa inicial, papá no haría eso, poco a poco dio paso a una comprensión sorprendida a medida que la documentación hacía la verdad innegable. Entonces, ¿no hay fondo universitario?, preguntó finalmente con voz baja, y vendió tu coche ilegalmente para pagar la matrícula. Esa es la situación, confirmó el tío Thomas. Tu hermana ha estado subsidiando a la familia durante años mientras tu padre malversaba y apostaba el dinero. Jack se quedó en silencio, procesando. Esperaba ira, negación, quizás acusaciones de que estaba exagerando. En cambio, levantó la vista con sincero remordimiento. No tenía idea, dijo en voz baja, durante todos estos años. Pensé, simplemente asumí. Asumiste lo que te dijeron, terminé por él, todos lo hicimos. Papá es muy convincente. Jack se enderezó de repente. Tenemos que ir a casa ahora. Papá estaba hablando cosas locas esta mañana, algo sobre arreglar esto antes de que vaya demasiado lejos. No lo entendía entonces. Pero ahora estoy preocupado. Patricia me entregó la carta formal. Si vas a enfrentarlo, lleva esto. Y recuerda, negocias desde una posición de fuerza. Tienes pruebas de actividad criminal. La tía Linda insistió en conducirnos. En el camino, Jack nos contó el caos que estalló después de que me fui. Papá se volvió loco cuando leyó lo que dejaste. Explicó, empezó a triturar papeles, borrar correos. Mamá no paraba de preguntar qué estaba pasando, y él solo decía que había manejado las cosas como podía. Esta mañana estaba al teléfono con un tipo que sonaba a cobrador, prometiendo pago para esta noche. El panorama se volvió más claro. Papá apostaba. Las deudas probablemente iban más allá de instituciones financieras legítimas. Mi partida y las pruebas habían provocado pánico. Cuando llegamos a la casa, la escena era inquietantemente silenciosa. Mamá abrió la puerta, con ojos rojos y alerta. Está en su oficina, dijo sin saludo, no ha salido desde que Jake se fue. Jake y yo intercambiamos miradas preocupadas. La tía Linda dio un paso adelante. Diana, necesitamos hablar todos juntos. Robert ha creado una situación grave que afecta a toda la familia. La postura defensiva de mamá se debilitó un poco. No entiendo qué está pasando, admitió. Robert no explica nada bien. Solo dice que Olivia está tratando de destruir nuestra familia.
Eso no es cierto, dije con firmeza. Estoy tratando de protegerme del fraude que cometió contra mí. Hay una diferencia. Pasamos a la sala, donde resumí la situación para mamá, cuya expresión cambió de escepticismo a horror mientras Jack y la tía Linda confirmaban los detalles. No lo sabían, susurró repetidamente. Él maneja todas las finanzas. Siempre lo ha hecho. Eso es parte del problema, dijo el tío Thomas con suavidad. El control total financiero es una forma de abuso, Diana. La puerta de la oficina de papá permaneció cerrada a pesar de las voces en la sala. Finalmente, Jake tocó con firmeza. Papá. Tenemos que hablar todos sobre todo esto. Silencio. Jake intentó la manija. Está cerrado. Un frío temor se asentó en mi estómago. Papá, llame. Tenemos una propuesta para manejar esta situación. Más silencio. Mamá encontró la llave de repuesto. Con las manos temblorosas se la entregó a Jack. Él abrió la puerta y encontró a papá encorvado sobre su escritorio, triturando frenéticamente documentos. Es demasiado tarde, dijo sin levantar la vista, lo has arruinado todo. Pasó una semana en un torbellino de consultas legales, control de daños financieros y ajustes familiares. Me quedé con Amanda, cuyo pequeño apartamento se volvió mi refugio mientras la situación con mi familia se desarrollaba con un dramatismo creciente. La mañana después de nuestro enfrentamiento, la tía Linda llamó con una vívida descripción de la escena en casa de mis padres. Según su relato, las pruebas que dejé provocaron un colapso total. Tu tía estaba llorando en la cocina, cuando llegué reportó, tu tío estaba en la entrada, gritando por teléfono sobre responsabilidad fiscal y traición familiar. Y tu papá, esta es la parte que no vas a creer. Estaba literalmente en el porche pidiendo préstamos a los vecinos para cubrir una deuda urgente. La casa de naipes financiera de la familia se había derrumbado espectacularmente con mi partida. Y el fraude expuesto, papá ya no pudo mantener el precario acto de malabares con deudas, mentiras y manipulaciones. Su desesperación llegó al punto de abandonar toda dignidad, acercándose a los vecinos con historias cada vez más inverosímiles sobre emergencias financieras temporales. ¿Y mamá? Pregunté. Está en shock, creo, respondió la tía Linda, no para de decir que no tenía idea de lo grave que estaba la situación. En realidad le creo, le añadió, tu padre la mantuvo lo más ignorante posible financieramente. El alcance completo de la mala gestión financiera de papá se aclaró más cuando el tío Thomas profundizó en los registros que fotografié. Más allá del robo de identidad con mi nombre, papá había acumulado deudas por juego con prestamistas poco confiables, tomado adelantos en efectivo en tarjetas de crédito al límite para pagar otras tarjetas y drenado sistemáticamente no solo el fondo universitario de Jack, sino también las cuentas de retiro de mamá y del mismo. Es un caso clásico de adicción financiera, explicó el tío Thomas. Durante una de nuestras llamadas diarias de actualización, creó un ciclo insostenible que requería medidas cada vez más desesperadas para mantener la situación del coche resuelta primero. Tras recibir la carta formal de Patricia que detallaba posibles cargos criminales, papá proporcionó información de contacto del comprador. Un compañero de póker que había comprado mi Toyota muy por debajo del valor de mercado, sospechando algo sobre la transacción. Con el tío Thomas acompañándome como testigo, confronté al comprador con pruebas de que la venta fue fraudulenta. Mira, no quiero problemas legales, dijo el hombre, visiblemente incómodo. ¿Qué tal si te devuelvo el coche por lo que pagué? 4,000 en efectivo. El valor en la guía azul es 7,200. Contraargumentó firmemente el tío Thomas. Tras una negociación tensa, acordamos la devolución de mi coche, más $2,000 como compensación por las molestias. No era el valor total, pero una mejora significativa sobre la pérdida total que enfrenté una semana antes. Mis documentos personales reaparecieron en la puerta de Amanda en un sobremanila 3 días después del enfrentamiento, entregados por Jack sin hacer comentarios. Mi acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte e incluso mi diploma de secundaria estaban incluidos, extraídos de donde papá los había escondido. Las cuentas fraudulentas resultaron más complicadas. Patricia me ayudó a presentar denuncias formales por robo de identidad ante cada acreedor, proporcionando pruebas de firmas falsificadas. La mayoría inicialmente se negó, exigiendo reportes policiales antes de proceder. Aquí es donde debes decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar, aconsejó Patricia durante una consulta en su oficina del centro. Presentar denuncias policiales podría significar cargos criminales contra tu padre. El robo de identidad con esta cantidad de dinero puede implicar cárcel. Luché con esta decisión. La programación residual de la lealtad familiar batallaba con la necesidad clara de justicia y protección financiera. Al final, un desarrollo con Jack decidió por mí.
Mi hermano apareció en el apartamento de Amanda sin avisar 5 días después del enfrentamiento inicial, pálido y decidido, dijo. Papá también ha estado usando mi identidad, lo anunció sin rodeos. Revisé mi reporte crediticio como sugirió el tío Thomas. Hay 2 tarjetas de crédito que nunca abrí. Esta revelación cimentó mi determinación. La explotación no se había limitado a mí. Jack simplemente había estado en la oscuridad sobre su papel en los planes de papá, protegido por su estatus de hijo favorito, hasta que la desesperación financiera se volvió demasiado extrema. Juntos presentamos los reportes policiales necesarios. La detective Sara Guzmán fue asignada a nuestro caso. Su enfoque objetivo fue un alivio después de días de drama familiar emocional. Desafortunadamente, estos casos son cada vez más comunes, explicó mientras dábamos nuestras declaraciones. Los miembros de la familia son los perpetradores más comunes del robo de identidad porque tienen fácil acceso a la información personal. Menudo creen que los lazos familiares evitarán la denuncia. Con los reportes policiales en mano, las compañías de tarjetas de crédito y los prestamistas comenzaron el proceso de eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial crediticio. La deuda no desaparecía, papá seguiría debiéndola, pero mi nombre y mi puntaje crediticio quedarían desvinculados de su mala conducta financiera. Una semana después de mi partida, Jack llamó para contar que la Universidad Preston había rescindido su aceptación. Tras rebotar el cheque del depósito de matrícula, su escuela soñada ya no era opción. En realidad, me siento aliviado, confesó. Sorprendiéndome, he estado pensando en todo. En cómo tú trabajaste mientras a mí me daban todo. En lo injusto que ha sido todo. No fue tu culpa, dije, encontrando el perdón más fácil de lo esperado. Tú no creaste el sistema. No, pero me beneficié de él, reconoció, y nunca lo cuestioné. Me inscribiré en la universidad comunitaria por ahora. Conseguiré un trabajo. Tal vez me transfiera a la estatal el próximo año, si consigo una beca. Su madurez al enfrentar este revés sugería que podría crecer de esta crisis familiar de formas inesperadamente positivas. La reacción de mamá evolucionó durante la semana. Los primeros mensajes culpándome por destruir la familia dieron paso a preguntas confusas sobre asuntos financieros que nunca le permitieron entender. Al 5.º día, llamó con un tono completamente distinto. He pedido cita con un asesor financiero, dijo con vacilación, y he solicitado un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Necesito aprender a valerme por mí misma. Eso es genial, mamá, respondí, genuinamente orgullosa de este paso hacia la independencia. Tu padre no está manejando bien las cosas, y continuó. Está enojado. Culpa a todos menos a él mismo. Dice que, si la familia lo hubiera apoyado un poco más, podría haber arreglado todo. La clásica justificación del adicto. Solo una oportunidad más, una mentira más, un acto más de permisividad por parte de la familia. Reconocí la táctica de manipulación por lo que era. No había nada que arreglar. Mamá. El sistema estuvo roto desde el principio. Él tomaba y tomaba, sin plan ni permiso. Lo veo ahora, admitió en voz baja. Debería haber cuestionado las cosas antes. La respuesta de papá a las consecuencias que se desarrollaban llegó 7 días después de mi partida, a medida que la investigación policial avanzaba y los acreedores comenzaron a contactarlo directamente por las cuentas fraudulentas. Sus intentos desesperados por retomar el control se volvieron cada vez más evidentes. Primero llegaron mensajes enojados acusándome de traición e ingratitud, al no obtener respuesta. Pasó a apelar a la unidad familiar y a promesas vagas de arreglar todo si cancelaba la investigación. Cuando ignoraron esos mensajes, apareció en el edificio de apartamentos de Amanda exigiendo hablar conmigo. Amanda le negó la entrada y él finalmente se fue tras amenazar con contar a todos lo que había hecho. El intento final de reconciliación fue un correo electrónico divagante enviado simultáneamente a mí, Jack, mamá, tía Linda y tío Thomas. Solo he intentado proveer para esta familia. Todo lo que hice fue por ustedes. El juego fue solo para tratar de solucionar problemas temporales de flujo de efectivo. Si todos me hubieran confiado un poco más, podría haber arreglado todo. Ahora han destruido a nuestra familia por dinero. ¿Vale la pena? Olivia, soy tu padre. Te di la vida. Te puse un techo sobre la cabeza. ¿Y así me lo pagas? ¿Volteando a tu hermano contra mí? ¿Avergonzándome frente a los vecinos? ¿Involucrando a la policía en asuntos privados? Te suplico que reconsideres este camino. Podemos arreglarlo en privado. La familia debe ser lo primero. La manipulación era tan evidente que solo podía sentir tristeza por lo predecible que era aquel hombre que había controlado nuestra familia con abuso financiero y manipulación emocional durante décadas. No podía entender por qué sus tácticas ya no funcionaban. No respondí. Ni Jack ni el tío Thomas tampoco. Mamá envió una breve respuesta. He consultado con mi propio abogado.
Por favor, dirijan futuras comunicaciones a su oficina. Al final de esa primera semana, aseguré mi propio departamento, con la tía Linda como fiadora, ya que mi historial crediticio aún estaba en recuperación. El estudio era pequeño pero completamente mío. El primer espacio de vida que tuve sin supervisión ni obligaciones parentales. Mi primer cheque después del enfrentamiento entró en mi nueva cuenta bancaria segura. Cada dólar era mío para asignar como quisiera. La libertad era vertiginosa después de años entregando grandes partes de mis ingresos a obligaciones familiares. Amanda me ayudó a mudarme, acomodando mis escasas pertenencias en el espacio reducido. No es mucho, me disculpé, mirando los muebles escasos, una cama de segunda mano, una pequeña mesa con 2 sillas. Una estantería hecha con bloques de cemento y tablas. Es todo, me corrigió con una sonrisa, es tuyo en tus términos. Y tenía razón. El estudio no era solo un espacio físico, era una declaración de independencia, una manifestación tangible de mi autonomía recuperada. Aquella noche, sentada sola en mi nuevo apartamento, reconocí las emociones complejas que me invadían, alivio por escapar de las dinámicas explotadoras. Culpa que aún surgía pese a mis mejores esfuerzos, rabia por los años de manipulación, duelo por la familia que nunca tuve verdaderamente y un inesperado orgullo por finalmente establecer límites. El camino adelante no estaba del todo claro, pero por primera vez en mi vida adulta, yo decidía la dirección. 6 meses después de salir de la casa de mis padres, bajo la lluvia, mi vida se había transformado de formas tanto prácticas como profundas. El estudio que inicialmente renté se había convertido en un verdadero hogar, pequeño pero arreglado exactamente como quería. Decorado con tesoros de segunda mano que reflejaban mis gustos reales y no las expectativas familiares. Mi trayectoria profesional cambió significativamente después de que la tía Linda me recomendó para un puesto administrativo en la oficina legal de una amiga. Las horas fijas y el ambiente profesional eran un cambio bienvenido tras el trabajo físicamente exigente en el Daine. Aunque aún tomaba turnos ocasionales los fines de semana en Mabels para acelerar mis ahorros. El programa de asistencia educativa del bufete incluso ofrecía reembolso parcial de matrícula, permitiéndome retomar mis clases de negocios con menos carga financiera. Eres natural en las relaciones con clientes, comentó mi supervisora. En la revisión de 3 meses, ¿has considerado certificarte como asistente legal? La firma apoyaría esa carrera. Por primera vez pude imaginar un futuro profesional basado en mis habilidades e intereses, no solo en la supervivencia financiera inmediata. El respiro creado por una remuneración justa y condiciones de trabajo razonables me permitió pensar, más allá del próximo pago de renta o la reparación del coche. Ese coche, mi Toyota recuperado, había sido reemplazado por un Honda un poco más nuevo comprado completamente a mi nombre con un préstamo legítimo que reconstruía mi crédito. La transacción fue sencilla y transparente. Un contraste refrescante con las enredadas manipulaciones financieras de mi familia. Mi relación con la familia inmediata evolucionó a interacciones cuidadosamente estructuradas. Papá enfrentó consecuencias legales por él. Robo de identidad, aceptando finalmente un acuerdo que incluía libertad condicional, asesoría financiera obligatoria y pagos de restitución. El récord criminal le costó su puesto de gerente de ventas, una consecuencia que aún me culpaba en lugar de asumir sus actos. Mantuve sin contacto directo con él. Un límite que a veces me generaba culpa, pero que sentía cada vez más como protección necesaria. Mamá se acercó repetidamente, sus mensajes evolucionando de súplicas culpabilizadoras a comunicaciones más respetuosas mientras establecía su propia independencia. Nuestro primer encuentro cara a cara, después del enfrentamiento, fue 3 meses después en una cafetería neutral. Llegó luciendo más vieja y, de alguna manera, más presente. El papel de permisiva pasiva se desvanecía a medida que navegaba. La vida con agencia, he solicitado la separación legal, anunció sin preámbulos. El consejero financiero me ayudó a ver lo insalubre que ha sido nuestra relación, eso es un gran paso, reconocí. Sorprendida pero solidaria. ¿Cómo te manejas en lo práctico? Trabajo 30 horas semanales en la biblioteca, ahora, dijo con un dejo de orgullo, y me mudé a un pequeño departamento cerca del trabajo. Tu padre sigue en la casa intentando venderla para pagar deudas. Establecimos una relación nueva y tentativa. No la cercanía automática que asumen los lazos familiares, sino un respeto mutuo creciente entre adultos que comparten historia, pero ahora eligen su nivel de involucramiento. Nuestras llamadas semanales eran breves, pero cada vez más genuinas. Ya no marcadas por expectativas no expresadas de sacrificio o obligación. La transformación de Jack había sido quizás el cambio más sorprendente. El adolescente arrogante había dado paso a un joven sorprendentemente centrado, enfrentando una gran decepción con una resiliencia inesperada.
La universidad comunitaria no es lo que esperaba, admitió en una de nuestras reuniones mensuales para almorzar. Pero, la clase de ética empresarial del profesor Wilson es increíble. Estoy pensando en especializarme en contabilidad. Tal vez con enfoque en prevención de fraudes. La ironía no nos pasó desapercibida a ninguno. Su experiencia directa con la mala conducta financiera de nuestro padre había despertado un interés en prevenir situaciones similares para otros. Jack consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería local, pagando sus propios gastos por primera vez y aprendiendo manejo financiero con la ayuda del tío Thomas. Nuestra relación de hermanos, antes definida por un sistema familiar desigual que lo privilegiaba, evolucionó hacia algo más equilibrado y genuino. Todavía no puedo creer lo ciego que fue, dijo en un raro momento vulnerable, durante todos esos años. Tú trabajabas mientras yo solo tomaba y tomaba. Eras un niño, siguiendo el guión familiar, le recordé, todos lo éramos. La terapia se volvió parte esencial de mi proceso de sanación, ayudándome a reconocer y desafiar patrones profundamente arraigados de culpa, obligación y autosacrificio que permitieron que la explotación continuara tanto tiempo. Sistemas familiares como el tuyo crean un condicionamiento poderoso, explicó la doctora Malisa en una sesión. La expectativa de que debes quemarte para dar calor a otros no desaparece de la noche a la mañana. Poco a poco aprendí a reconocer la diferencia entre la generosidad saludable y la autonegligencia dañina. La voz que respondía automáticamente sí a cada petición, sin importar el costo personal, se fue apagando, sustituida por una consideración reflexiva de mis propias necesidades y límites. El tío Thomas continuó brindándome orientación financiera mientras reconstruía mi crédito y establecía hábitos saludables de manejo de dinero. Su enfoque pragmático en educación financiera llenó vacíos creados deliberadamente por el control de papá. La alfabetización financiera es una forma de defensa personal, explicó mientras me ayudaba a crear mi primer presupuesto real, especialmente para mujeres a quienes a menudo se les desalienta entender plenamente el dinero. La tía Linda siguió siendo mi apoyo más constante, habiendo reconocido las dinámicas familiares insalubres mucho antes de que yo tuviera el lenguaje o la perspectiva para identificarlas. Sus invitaciones semanales a cenar no solo ofrecían comida, sino un modelo de cómo podrían ser las relaciones familiares saludables. Siempre me vi en ti, confesó una noche, la responsable. La que da. Pasé décadas intentando ganar la aprobación de tu padre antes de darme cuenta de que era un juego diseñado para que yo perdiera. Al acercarse mi cumpleaños número 26, que marcaría un año desde el enfrentamiento, me encontré reflexionando sobre el doloroso pero necesario viaje de los últimos 12 meses. La celebración que planeé no se parecía en nada a las ocasiones anteriores, olvidadas o secuestradas. Reservé una habitación privada en mi restaurante favorito e invité a las personas que habían apoyado mi transformación: Amanda, la tía Linda, el tío Thomas, mi terapeuta, la doctora Malisa, compañeros de trabajo de ambos empleos, incluso a Jake y mamá, dejando claro que la invitación no incluía a papá. Rodeada de personas que respetaban mis límites y celebraban mi crecimiento, reconocí cómo había cambiado fundamentalmente mi concepto de familia. La obligación automática basada en la conexión genética fue reemplazada por conexiones elegidas, basadas en respeto mutuo y cuidado genuino. Quisiera hacer un brindis, dijo la tía Linda, levantando su copa, por Olivia, que tuvo el valor de alejarse de lo que le hacía daño y acercarse a lo que podía sanarla. Los aplausos y el cariño genuino en la sala representaban una forma de riqueza que antes no había reconocido. Relaciones basadas en elección y no en obligación, en apoyo mutuo y no en sacrificio unilateral. Más tarde esa noche, regresando sola a mi apartamento pero sin sentirme sola, reflexioné sobre las dolorosas lecciones del último año. El camino de la explotación a la autonomía había requerido enfrentar verdades difíciles, que quienes decían amarme se aprovecharon sistemáticamente de mi sentido del deber, que la familia primero había sido usada como arma para exigir obediencia, que el amor genuino no exige sacrificios constantes. La lección más difícil fue aprender que perdonar no significa necesariamente reconciliarse. Pude liberar la ira y el resentimiento hacia mi padre sin permitir que eso trajera más daño a mi vida. Pude reconocer la compleja realidad de que él amó sinceramente a sus hijos y, al mismo tiempo, los explotó para alimentar su adicción y necesidad de control. El dolor no desapareció por completo. Aún había momentos de duelo por la familia que nunca tuve realmente. Y todavía sentía punzadas ocasionales de culpa programada cuando priorizaba mis necesidades. Pero esas reacciones ya no controlaban mis decisiones ni definían mi valor. Al prepararme para dormir, mi teléfono mostró un mensaje de un número desconocido. Feliz cumpleaños, Olivia. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue por esta familia. Papá.
6 meses antes, ese mensaje habría provocado horas de agonía. Defensas intentos de explicar mi perspectiva. Esa noche, simplemente reconocí el contacto, sin responder, entendiendo que era un intento de restablecer las viejas dinámicas, no de crear nuevas saludables. La verdadera sanación no era convencer a quienes me hicieron daño de reconocer sus actos, sino crear una vida en la que su reconocimiento no fuera necesario para mi paz. Los límites que establecí no eran muros construidos con resentimiento, sino perímetros saludables que protegían la nueva vida que estaba construyendo. Una vida basada en el respeto mutuo, la comunicación clara y la idea radical de que mi valor no se mide por cuánto sacrifico por otros. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por las cortinas que elegí en un apartamento que gané, rodeada de pertenencias que eran seguras y mías. El día que tenía por delante incluía trabajo que encontraba significativo, clases, que avanzaba en mi carrera elegida y conexiones con personas que me valoraban como persona completa y no como recurso para explotar. Esto, entendí, era la verdadera definición de riqueza. No la abundancia financiera, sino la libertad para construir una vida alineada con mis valores auténticos. El doloroso camino de la explotación a la autonomía condujo, al fin, a algo precioso. El espacio para descubrir quién era realmente más allá del rol familiar asignado de proveedora perpetua. Al avanzar, llevaba conmigo esta comprensión como una brújula, que la familia debe ser quienes te ayudan a ser más tú mismo, no quienes exigen que te reduzcas para satisfacer sus necesidades. Y que a veces el acto más profundo de amor propio es simplemente alejarse de quienes no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes darles. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que abusaron de tu generosidad? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like. Suscríbete para más experiencias reales y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien priorizar su bienestar. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, la verdadera familia apoya tu crecimiento en vez de explotar tu bondad.